Geella, soy Sadex. ¿Cómo están, gente? Hoy, les traigo un video especial. Puesto que sigue una línea de vídeos donde comento, u opino, sobre ciertos temas relacionados con la cultura otaku, sea anime o manga. Ya he hecho vídeos similares como, mi problema con los ecchi, y sobre los spin-off. Pues bien, hoy le toca a los llamados rellenos. Pero antes de pasar a comentarlos, preguntémonos qué son. Bueno. En gastronomía se llama relleno a la sustancia o mezcla comestible usada para llenar una cavidad en otro alimento. Se rellenan muchos alimentos, incluyendo carnes, verduras y frutas. Oh, señor Wikipedia, hacía tiempo que no lo veía por aquí. Como siempre dando aportes muy interesantes y prácticos para una investigación. Pero en este caso, me refiero a la palabra perteneciente al argot otaku, no a la palabra de manera literal. Así que sáquese de aquí. Bueno, ¿en qué estaba? Así. El relleno. En el ámbito del anime, hace referencia a todo contenido que no tiene repercusión directa en la trama principal, que, al no estar basado en el material original, ya sea manga o algún videojuego, no afecta en nada, e incluso puede saltearse sin tener riesgo de perderse acontecimientos importantes para la historia principal. Explicaré el por qué existen en el siguiente punto. Las razones por las que el relleno existe, suelen ser variadas. Pueden servir como capítulos de recapitulación, para hacer un recuento de eventos que nos han llevado hasta cierto punto en la trama. Y aunque los capítulos de recapitulación pueden tomarse como un tema aparte, dado que no aportan nada y solo muestran cosas ya vistas previamente, claramente solo buscan rellenar espacio. Otra razón podría ser, servir como promoción para una película de la obra. Aunque usualmente para esto, se utilizan más los openings del anime en sí. Algunos se toman la libertad de promocionar películas por medio del relleno. Como ha sido por ejemplo el caso de One Piece o Naruto. Y claro, la más importante y que muchos ya conocerán, es para ganar tiempo al desarrollo de la trama en el material origen. Ya que, como muchas obras, el anime tiene su base en el manga. Y si dicho anime llega a alcanzar a su manga, se quedarían con dos opciones simples. Entrar en el conocido hiatus, es decir, suspender la producción de nuevos capítulos por tiempo indefinido, o introducir capítulos sin relevancia que solo sirvan para rellenar, en lo que la historia del manga se extiende un poco más. En mi época, estos rellenos como tal, no eran tanto problema. Dado que ni siquiera sabíamos que eran relleno, todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó. Digo, cuando el internet se globalizó, y empezamos a tener acceso al material fuente, o a páginas que nos hacían saber sobre este fenómeno al cual terminaríamos llamando relleno. Por eso, en su momento, nunca se nos hizo raro ver a Goku y Piccolo sacándose la licencia, o si no Milk ya no les daría de comer. Lo cual es curioso dado que, Piccolo no come, solo bebe agua, pero bueno. O a Naruto siendo entrevistado por Konohamaru antes de entrar al bosque de la muerte. Y claro, la odisea del rubio desde el capítulo 135 hasta el 220, y solo los últimos minutos de este. Yo me vi varios capítulos de relleno en Naruto, sin siquiera saber que no eran canon. Ahora, preguntémonos. ¿Afecta de alguna manera el relleno a lo conocido como canon? En sí, no. Dado que son historias ajenas a la trama principal, no tienen por qué afectar. Pero siempre hay excepciones a la regla. Se supone que el relleno, al estar ambientado en el mismo mundo, toma cosas de este. El problema suele suceder, cuando usa cosas que sí son importantes para la historia. Uno de los errores que me vienen a la mente, es el arco de relleno del dragón milenario en One Piece, que tiene lugar antes de la saga de Arabasta, en un punto muy inicial de la obra. ¿Por qué es un problema? Porque en ese arco, aparece un dragón. Solo para que, en el arco de Panhazar, más de 500 capítulos después, los sombrero de paja dicen ver un dragón por primera vez. Claro, lo del dragón milenario no cuenta porque fue relleno, aunque tiene una de las mejores escenas en mi opinión. Pero tú dile eso a alguien que no sabe del manga o del relleno.
Por eso afecta un poco si toman cosas así. Y otros dos casos que recuerdo, son el de darle un hermano menor a Hibiki de Naruto, aunque por lo menos esto no tuvo más repercusión. O el relleno previo a la saga de Pain, donde te meten una historia random con Takata, el Jinchuriki del 6 colas, ya que luego Naruto se lo toparía en la reunión esa de los Billus y Jinchurikis. Por eso digo que, si bien no tienen validez, si un relleno irrumpe con cosas importantes, mediante tramas o personajes, puede crear cierta extrañeza a futuro. Ahora, hablemos de algunos animes que presentan relleno, y que yo no lo supe en el momento que los vi. Empezando con One Piece. Porque sí, pese a ser de los animes más longevos, ha llegado a presentar diversos arcos de relleno. Aunque usualmente no tienden a ser largas. Según mí, cuenta apenas con un 12% de contenido no canónico, lo cual es poco sabiendo que, a día de hoy, posee en su haber, más de 1000 capítulos. Otro ejemplo es Dragon Ball. Y esto se da en todos, desde el clásico, pasando por Z, hasta Super. Super está complicado, porque dista mucho de su versión manga, pero podríamos considerar todo aquel que no aporte nada a la trama, o que se aleje mucho de esta, como un relleno. Recuerdo como en el clásico, me entretenía con las aventuras de Goku, en su travesía por el mundo, como entrenamiento antes del segundo torneo donde participaría. Hasta que me enteré que era relleno. Lo mismo con los capítulos de relleno de Gohan en la saga Saiyajin. Nunca olvidaré cómo esperaba leer el capítulo del robot que conoce en aquella cueva en el manga, para resultar que solo era relleno del anime. Y aún yo soy de los que dicen que el capítulo de la licencia de autos estuvo bueno, pues... es eso, relleno y ya. Y un caso de lo más peculiar, y un anime del que a futuro quiero hablar, es el de Kuroshitsuji, o Black Butler para algunos. Puesto que sin duda la manera de este anime de contar su historia es... complicada. Puesto que al inicio empieza bien, con capítulos canónicos hasta la saga de Jack el Destripador, luego meten una saga de relleno, luego vuelven al canon con la saga de Soma y Agni, pero con un final original no canónico, luego, el resto de la primera temporada deja de ser canon. Crearon una segunda temporada, que no repercute en nada a la historia del manga, salvo que su final es tan cerrado que no daba oportunidad a continuar la historia de ninguna. Hasta que volvió años más tarde con Bukkot Circus, y a partir de ahí se apegaron al manga. Salvo que, con algunos cambios, como los doble Charles apareciendo en Bukkot Atlantic, o saltándose algunos capítulos como el de Pascuas, que tiene lugar antes del arco de la escuela pública, aunque lo de saltarse capítulos ya lo habían hecho desde el inicio. Pero bueno, ya hablaré de esta obra en un futuro. Otro ejemplo, sería el anime de Soul Eater, cuyo anime toma un rumbo distinto a partir de la mitad, por la saga de Tempestad, donde las facciones de Arachnofobia y Shibusen pelean por conseguir el Breu. Hoy claro, el ejemplo por antonomasia en cuanto al relleno, Naruto. Y aunque Naruto clásico cuenta con gran cantidad de relleno, lo que hicieron con Shippuden es... solo diré que por lo menos el 40% es relleno. Joder, casi la mitad. Lo mismo pasó con el anime clásico de Shaman King, donde se alargaron algunas sagas, se añadieron cosas, y al final adaptaron cosas del manga como se les dio la gana. Por eso el remake que salió en 2021 se siente más resumido, adaptando con más fidelidad su material original. Y el último ejemplo, del cual ya me quejé en el vídeo de los Ecchi, es el de Makenki. Aquí no me extenderé mucho, solo diré que en lugar de adaptar un arco tan bueno como lo fue el enfrentamiento del Kenkeibu contra la organización Venus, optaron por adaptar una temporada entera de relleno, que solo se enfoca en puro fanservice. Así es, su segunda temporada es completamente relleno. Ahora les comentaré, cuando un relleno realmente se vuelve dañino, o por lo menos, que realiza algo no muy grato para el espectador. Y eso es, cuando se toma la libertad de crear un final completamente original. Un final de relleno, o no canónico, es aquel que dista mucho del final de su material de origen. Esto se da por una situación en la que, o el manga fue cancelado, o el anime rebasó por mucho la obra original, y se debe crear un final aparte. Un ejemplo, fuera del ámbito del anime, tendríamos a la película de Scott Pilgrim, cuyo final, aunque no dista mucho del de la novela gráfica, no tomaron muchas cosas en cuenta. Esto es debido a que, cuando se llevaba a cabo la producción del filme, la novela aún se estaba realizando.
Otros dos ejemplos que daré son, el caso de Shaman King, cuyo manga fue cancelado en su momento, haciendo que, si bien la parte final del anime tomara algunas cosas del manga, como la derrota de los soldados X, la transmutación del espíritu del fuego a agua, la muerte de Len, y los poderes de resurrección de Fausto, fue tan a las prisas, que nos dan cosas distintas al manga. Por no hablar de la pelea final contra Hao. Y el otro ejemplo es con Soul Eater, ya que como dije, se separó de su manga por la mitad de la historia, tras la búsqueda del Bryu. Y te podrá gustar más o menos el final, pero no se puede negar que es mero relleno, y que, desde cierto punto, está un poco fumado la verdad. Y para terminar con el vídeo, hagámonos unas últimas preguntas al respecto. ¿Que si son necesarios? Claramente sí. Sobre todo, desde el punto de vista de las productoras. Recordemos que esto es un negocio, al fin y al cabo. Sin poder seguir emitiendo los capítulos se quedarían sin material. Y en lo que le dan tiempo al mangaka a seguir su historia, necesitan compensar la falta de la misma. ¿Que si son buenos? Desde el punto del espectador, no. Pongámonos en el punto de vista de los que esperan al siguiente capítulo de su anime favorito, solo para ser pagados con relleno. Y más si este se va extendiendo. Recordemos que, al ser capítulos semanales, esperar la continuación oficial de la historia cada semana, solo para ser recibidos por más relleno, pues llega a afectar bastante. Eso es lo que viví cuando el anime de Naruto Shippuden aún estaba en emisión. Pero, solo tenemos una de dos en esos casos. O aguantar y dropear el relleno hasta que el canon vuelva. O algo similar a lo que pasó recientemente con el anime de One Piece, que se fue de hiatus desde, creo que noviembre, y que apenas regresó este mes. Y ya por último. No, siempre y cuando, como dije anteriormente, no se metan con conceptos o personajes muy importantes para la trama. Al final son historias que nos dan situaciones variopintas, que pueden servir para explorar facetas distintas de los personajes en otras circunstancias. Pero como no tienen impacto en la historia, solo quedan en eso, tramas que carecen de importancia para su obra. Y así llegamos a la conclusión de este vídeo. Espero que les haya gustado, sé que me explayé un poco de más en esta ocasión, pero fue un tema que se me ocurrió de la nada, y quería tratarlo con ustedes en el canal. Aunque los ejemplos que aquí di, son más personales que otra cosa. Así que, cuéntame tú, ¿qué opinas del relleno? ¿Qué otras obras dirías que se vieron fuertemente afectadas por este? ¿Y por qué las quesadillas sí deben llevar queso? Eso y más estaré leyendo, en los comentarios. Recuerda dejar tu like, compartir, comentar, suscribirte y darle a la campanita, que así ayudas al canal y a mantenerme motivado. Eso sería todo por mi parte, y desde aquí les digo, yo fui Sadex Sandomi, Sadex se va. Paz, amor, y rellenos que rellenan rellenásticamente rellenando. Adiós.